Eran las 2 de la mañana y no podía dormir. Llevábamos más de 9 días entrenando en lo alto de la Sierra Nevada del Cocuy, aquí en Colombia, y ya estábamos cansados. Lo que estábamos haciendo era preparándonos para lo que sería nuestro primer proyecto internacional, alcanzar el punto más alto del continente americano. En esa zona del Cocuy donde estábamos, ya habíamos escalado algunos de los picos nevados. Ahora nos hacía falta subir al Pico Cóncavo. Esta montaña mide 5.200 metros de altura y ya nos habían dicho que era de mucho cuidado porque tiene unas grietas muy grandes y profundas. La verdad, yo sentía susto y me sentía intimidada y asustada de pensar en eso. Por otro lado, nuestro compañero y amigo René había tenido que irse el día anterior por motivos personales, así que solo quedábamos Nico y yo. Seríamos 2 personas unidas por una cuerda. Lo ideal es que para este tipo de terrenos seamos 3 personas para mayor seguridad. El caso es que en ese insomnio tan horrible que tenía, no dejaba de pensar en esas grietas. Me imaginaba qué podría suceder si me caía en una. Luego empecé a pensar, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mejor me devuelvo, con este frío tan horrible, ya es suficiente, y las pocas horas que me quedaban para descansar no me ayudarían a recuperar mis fuerzas. Mejor dicho, sentía una enorme avalancha que me aplastaba la cabeza y no me dejaba dormir. Pero adelantarme a los sucesos sin que hubieran ocurrido no solo me había pasado en la montaña. Toda mi vida había estado adelantándome a las cosas y por enfocarme tanto en la preocupación había perdido un montón de oportunidades. El miedo, la inseguridad y la ansiedad me habían perseguido durante toda la vida. Hasta que un día empecé a preguntarme, bueno, ¿y será que esto siempre va a ser así? Yo sí estoy preparada para hacer estas cosas. Yo soy lo suficientemente buena como para realizar esas cosas que quiero hacer. De verdad necesitaba saber si yo estaba condenada a vivir así. Ahora quiero que tú te preguntes, ¿cuántas veces te has sentido incapaz de hacer algo sin haber empezado? ¿Cuántas veces has sentido miedo sin haber dado el primer paso? Yo me sentía igual. Hasta que un día empecé un proceso de transformación y en cada salida que hacíamos empecé a luchar contra esa voz que parecía otra persona dentro de mí y empecé a enfocarme en lo que estaba sucediendo en ese momento. Así es que con estos 1,60 de alto y estos pequeños músculos, en cada salida me puse las botas, me subí el morral a la espalda y empecé a dar un paso tras otro. En ocasiones era muy complicado porque esa voz me gritaba tan fuerte que tenía que detenerme a descansar para recuperar las fuerzas. Luego respiraba y seguía otra vez, un paso a la vez. En todo ese proceso logré identificar 6 acciones que me permitieron construir un puente entre lo que era y lo que quería hacer y hacer. La primera es que noté que cuando miraba algo en forma global me estaba paralizando. Entonces empecé a dividirlo en pequeñas metas. En aquella situación en el Cóncavo, lo primero que dije fue, bueno, voy a esperar hasta las 4 de la mañana, así duerma o no, me voy a levantar, me voy a organizar, me pongo el equipo, salgo de la carpa y cuando esté fuera de la carpa decido si continúo o me acuesto a dormir. La segunda es que empecé a vigilar mi lenguaje. Resulta que cuando yo hablaba con otras personas o me comunicaba conmigo misma, lo estaba haciendo en forma muy negativa. Solía utilizar frases como es que yo soy muy nerviosa. Entonces empecé a decir, yo a veces siento nervios. O solía decir, es que yo siempre me equivoco. Entonces empecé a decir, yo a veces me equivoco. Así mi cerebro tenía más opciones para escoger. Nuestra mente no sabe diferenciar si le decimos algo en broma o algo en serio. Por eso lo mejor es no darle motivos para que nos amolde de manera equivocada. La tercera es rodearnos de esas personas que nos inspiran y que nos ayudan a ser mejor. Esas personas que tienen esas características que son las que queremos alcanzar. Muchas veces ellas no nos van a dejar ir por el camino más fácil, pero es porque saben el enorme potencial que tenemos adentro. La cuarta es intentarlo una y otra vez. En todas las montañas que he estado, en muchas no he podido hacer cumbre. Me he tenido que devolver en el peor clima, me ha dado mal de altura y por supuesto al principio de todo este cuento sentí mucho más miedo.
Lo importante es no enfocarse en eso y darse la oportunidad de repetir esas experiencias o vivir unas similares para aprender de ello. La quinta es disfrutar el proceso. Muchas veces estamos esperando que las cosas sean exactamente como nos las estamos imaginando, pero a veces es bueno dejarse sorprender por lo que la vida trae. Muchos caminos nos pueden llevar a la misma meta. Y la sexta es celebrar los logros. Me di cuenta que estaba tan enfocada en esas cosas negativas que me habían pasado, que cuando sucedía algo bueno en mi vida lo dejaba pasar de largo. Entonces empecé a guardar esos momentos por más pequeños que fueran. En la montaña tenemos un alto reconocimiento en nuestro equipo cuando hacemos una expedición o terminamos una travesía. Bueno, a veces esto pasa, así, calma. Los frijoles blancos. Solo se pueden comer después de haber hecho la travesía. Bueno, saludos a los ganadores de este premio. Bueno, después de hacer cumbre en el Tolima, estamos muy contentos y siempre tenemos un premio que es una cosa muy deliciosa. Como es música gregoriana. Los frijoles blancos. Solo se pueden comer después de haber hecho la travesía. Bueno, saludos a los ganadores de este premio. Ahí está champaña. Nosotros normalmente en la montaña no cargamos enlatados porque pesan mucho. Nosotros debemos medir muy bien lo que llevamos en la mochila, porque por más pequeño que sea lo que uno empaque, pesa toneladas. Pero pues los frijoles siempre tienen su espacio. En ese momento, en el Cóncavo, antes de salir de la carpa, Nico me dijo, vamos a llegar hasta donde tú digas. Y yo me sentí completamente responsable, pero al final decidí, yo voy a llegar hasta donde quiera llegar. Y me quité esa enorme presión que sentía de subir a la cumbre. Entonces empecé a trabajar en mis pequeñas metas. Cada vez que completaba una, me preguntaba, ¿será que yo puedo continuar? Y así llegamos a la base de la montaña. Frente a nosotros estaba una enorme pendiente y yo sabía que al final de esa pendiente estaba la primera grieta. Entonces, en lugar de petrificarme, lo que hice fue, bueno, voy a empezar el ascenso y cuando llegue al principio de la grieta decido si continúo o me devuelvo. Y así fue. Cuando llegué al principio de la grieta, tuve un momento de mucha ansiedad, porque pude ver que había un delgado puente que había sobre ella, pero yo necesitaba saber qué versión de mí iba a cruzar, yo necesitaba saber quién iba a llegar. Y un par de grietas más, y una larga caminada por uno de los nevados más hermosos que he visto, me llevaron a la cumbre. Yo no lo podía creer. Y había podido entender por fin que aunque el miedo, la negatividad y la ansiedad están ahí, soy yo quien decide darles poder. Ahora lo que quiero que tú hagas es que tomes esos pequeños retos, que te rodees de esas personas que son un modelo para ti, que modifiques tu lenguaje interior, que lo intentes una y otra vez si es necesario, que celebres los logros y que disfrutes el proceso. Cruza ese puente entre lo que eres y lo que quieres ser y hacer, para que te conozcas del otro lado. Gracias.